Estamos con este tercer bloque y de manera ajetreada acaba de terminar hace nada, a las 2 de la tarde, el cierre de todos los partidos políticos y frentes electorales y candidatos para esta próxima elección de septiembre. En esta elección que ya te he contado que es una elección muy atípica porque va a ser 8 elecciones al mismo tiempo, porque son 8 secciones electorales. La nuestra, la que estamos acá, la que corresponde a la tercera sección electoral, pero ese mundo que se llama Provincia de Buenos Aires con 135 distritos, terminó en un cierre con, bueno, con de todo, con de todo. Hay 8 frentes electorales que están en disputa, que van a jugar en la elección de diputados provinciales, en el caso de la tercera sección electoral, otras secciones electorales que eligen senadores provinciales, concejales y consejeros escolares. Quiere decir que se va a renovar la mitad de todos los senadores de la provincia de Buenos Aires, la mitad de todos los diputados de la provincia de Buenos Aires, la mitad de los concejales y la mitad de los consejeros escolares en los 135 municipios. Empezamos con el oficialismo. Empezamos con el oficialismo, que justamente es por esto que en vez de cerrar, en general los cierres de lista son a las 12 de la noche, ¿no? Esta vez el cierre de lista es a las 2, fue a las 2 de la tarde, porque hubo un apagón en el búnker de, del peronismo, de Fuerza Patria se llama ahora. Cada vez que hay elecciones, los partidos políticos eligen un nombre de fantasía, un nombre para postularse ante la sociedad. Esto es el nombre de la coalición o el nombre de la alianza. En esta oportunidad, Fuerza Patria, bueno, se pelearon todos con todos. Hubo fumata blanca, venían los conflictos entre, por un lado, el kirchnerismo y por el otro lado Kicillof, por el otro lado Massa, algo de Juan Grabois, pero hubo fumata blanca y la verdad es que todos más o menos ganaron porque se llevaron una parte de cada uno de ellos. Eh, Así que en el interior predominó un poco más el grupo de Kicillof, en la tercera sección electoral, un poco más de, aunque mechados también, grupos de la cámpora y del kirchnerismo, y en la primera sección electoral el masismo donde se hizo fuerte. Por el lado de la Libertad Avanza hubo tironeos, hubo problemas, hubo golpes de puerta, porque la Libertad avanza en las listas porque quiso conformar, y lo hizo en la gran mayoría de los casos, una lista de 75% de libertarios y un 25% del PRO. Bueno, los PRO se sintieron un poco destratados, así que hubo ruidos de último momento, a punto tal de que algunos intendentes del PRO, o algunos que directamente pegaron el portazo, como de la Torre, de la primera sección electoral, así que el cierre estuvo un poco tenso, algunos sectores del PRO se quedaron enojados, algunos incluso van a llevar listas propias, es decir, listas, listas locales, como si fuesen vecinalismo. Así lo va a hacer, por ejemplo, Gustavo Pose en San Isidro. Así que así terminó las cosas en la Libertad Avanza. Ahora te vamos a contar un poco quiénes son los candidatos más importantes. Por el lado, el tercero en discordia, alguien que quiere ocupar ahí un espacio de centro, no peronista ni tampoco libertario, son los radicales, junto con la coalición cívica y el GEN y algún que otro peronista que anda por ahí, que se llama Somos Buenos Aires. Somos Buenos Aires quiere terciar, quiere ser el que cole por la vereda del medio, de aquellos sectores que se sienten como de centro izquierda, pero que no se asocian al kirchnerismo, y que no tiene tradiciones en general, algunos de ellos con el peronismo, así que quieren una tercera vía, y así el epicentro es el radicalismo, pero hay otros en disputa también. Luego, bueno, hay otros partidos políticos, los partidos de izquierda, el Frente de Izquierda, que el FIT, que está haciendo algunas buenas elecciones en algunas, por ejemplo, en la tercera sección electoral, renuevan 2 diputados, porque en aquella oportunidad había sacado diputados. También está el movimiento al socialismo, y en general en los últimos años la izquierda no puede acordar entre los sectores del FIT
y el MAS, que los dos son trotskistas, los dos son de izquierda, pero no logran confluir en una lista. La otra lista que existe es la de Potencia de Talarico, que es un sector del PRO que se separó del PRO, y también hay otra lista que es liberal. Así que estas son las 8 listas con las cuales te vas a enfrentar en septiembre. Va a ser una elección de manera tradicional, es decir, va a ser con formato papel, con listas partidarias, te vas a encontrar con, eh, con la lista de diputados provinciales y te vas a encontrar con los 12 candidatos a concejales y los 12 candidatos a consejeros escolares. Así que en la primera sección electoral, que es con Urbano Norte, es la parte de San Isidro, Vicente López, etcétera, 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 ahí va a encabezar por el lado de la Libertad Avanza Valenzuela, Diego Valenzuela, que es intendente de 3 de febrero, que había sido del PRO y que fue uno de los pocos intendentes que directamente se pasaron a las filas de la Libertad Avanza. Y ahí en la primera va a estar Gabriel Catopodis y Malena Galmarini en Fuerza Patria, es decir, en el peronismo, ahí Malena, esposa de Massa. Eh, Así que el peronismo va a estar representado. Y va a estar a Mario Ishi, que fue intendente el eterno intendente de 3 de febrero. No, de 3 de febrero no. De José Cepaz. Y también Somos Buenos Aires va a tener al intendente Julio Zamora. Eso es uno de los peronistas que estaban incorporados a Somos Buenos Aires. Por Frente en Potencia va Félix Lonigro, que es un abogado constitucionalista, y el FIT va a presentar a Romina del Pla, es decir, va a apostar un peso pesado para la izquierda, que ha sido incluso candidata a presidente de la Nación. La segunda sección electoral es norte, allí Somos Buenos Aires no va a presentar candidatura porque van a avalar al candidato Pasalagua, que es el intendente. El Frente de Libertad Avanza va a llevar a Natalia Blanco, que es del PRO. Fuerza Patria va a llegar a Digonani y a Cintia Romero como candidatos a senadores provinciales. Nuestra tercera sección electoral, el Frente de la Libertad Avanza va a llevar a Maximiliano Bondarenko, que es un comisario de Cañuelas, entiendo. Fuerza Patria llevará a Verónica Magario como primera, Facundo Tinelli y Mayra Mendoza ha sido la novedad de las últimas horas, que va a ir como tercera candidata a la intendente. Vuelven de esta manera las candidaturas testimoniales, tanto Verónica Magario, que es vicegobernadora, como muchos intendentes de la provincia de Buenos Aires van a jugar testimoniales. ¿Qué es testimoniales? Que van a presentarse como candidatos pero no van a asumir. Esta es una estrategia que ha utilizado en varias oportunidades el peronismo y otros partidos políticos también, que es una cuestión un poquito atípica porque, bueno, se presentan los candidatos, pero después no asumen efectivamente. Por Somos Buenos Aires va Pablo Domenicini, que es el rector de la Universidad de Almirante Brown y actualmente es diputado. Y el Frente de Izquierda también apuesta a un peso pesado, que es Nicolás del Caño, que va a ir por esta tercera sección electoral. Desconocía que vivía por esta zona, si bien no es un requisito. Vos sabés que no es un requisito para ser diputado, por ejemplo, de la tercera sección electoral. No hace falta vivir en la sección electoral. Hace falta vivir en la provincia de Buenos Aires, por lo tanto hay algunos candidatos que no viven en este lugar y se presentan en otras secciones electorales, cosa que está muy mal, es horrible. Pero bueno, la ley no es ilegal, no es ilegal, ¿sí? Y también otro de los candidatos es de Nuevos Aires, por la tercera sección electoral, es Mauricio D'Alessandro, que es muy mediático, ¿no? Un abogado muy mediático, así que lo vas a tener también allí en las listas de nuestra sección electoral, que todos quieren participar ahí. Luego tenemos la cuarta sección electoral, que por el Frente de la Libertad Avanza va Gonzalo Cabezas, por Fuerza Patria va Diego Videla, por Somos Buenos Aires va el intendente Pablo Petreca. La quinta sección electoral, que hubo mucho ruido, la quinta es la costa.
La quinta sección electoral, el Frente de Libertad Avanza lleva a Guillermo Montenegro, que es intendente. Ahí es la pregunta si es testimonial o si efectivamente va a asumir como diputado. Dice que va a asumir, que no es testimonial, pero vamos a ver qué ocurre allí. Y Fuerza Patria nuevamente vuelve con Fernanda Raberta, que es una vieja conocida ahí de Mar del Plata, que se ha presentado varias veces como candidata a intendente. Y Somos Buenos Aires al intendente Maximiliano Suescum. Esos son los candidatos de la quinta sección electoral. La sexta sección electoral, el gigante del sur, Bahía Blanca, por Tres Arroyos, Patagones, todo lo que es el sur de la provincia de Buenos Aires. La Libertad Avanza presenta a Oscar Lieberman. Ahí Salvador nos está diciendo lamentablemente más de lo mismo. Las testimoniales no deberían permitirse, son una burla al ciudadano. Puede ser, sí, no es ilegal. La verdad es muy difícil controlar eso porque nadie sabe si va a asumir o no. No hay manera de saberlo objetivamente, porque alguien puede decir puede asumir y después dice no, tiene todo el derecho a no asumir, pero con lo cual regular una candidatura testimonial es medio difícil. Digo, esto lo intentamos hacer en la provincia de Buenos Aires y no encontramos el recoveco para hacerlo. Fuerza Patria va a presentar en la sexta a Alejandro Di Chiara, Somos Buenos Aires a Andrés de Leo, y en la séptima sección electoral, la más chiquitita de todas, es el centro de la provincia de Buenos Aires, va a presentar a Alejandro Speroni por la Libertad Avanza, por Fuerza Patria a María Inés Laurini y a Somos Buenos Aires a Fernando Martini. Y por último, octava, que es La Plata, que va a estar muy mirada también. Frente a la Libertad Avanza va a presentar a Juan Osaba, la Fuerza Patria va a presentar a Ariel Archanco y Somos Buenos Aires a Pablo Nicoletti. Así las cosas en sección por sección, y la verdad que va a ser una elección en donde necesitamos, y esto aprovechamos los micrófonos, aprovechamos para decir que vayan a votar. Me parece bastante extraño decir esto en el siglo XXI. La verdad es que debería estar internalizado en todos los ciudadanos argentinos que el votar no solo es una obligación, que lo es, sino también es un derecho hermoso que hemos logrado a partir del año 83, para nombrar nuestra última democracia. Por supuesto que hemos tenido elecciones desde 1810, pero con algunas atipicidades desde 1810 hasta ahora, pero desde el año 1983 tenemos este hermoso ritual que es votar cada 2 años. ¿Y por qué tenés que votar? Porque mira, debe haber muy pocos momentos en tu vida en donde sos igual. Viste que la Revolución Francesa decía que es la libertad, la igualdad y la fraternidad. El voto tiene algo que no tiene ningún otro espacio, que es la persona más rica del país, su voto vale 1. La persona más pobre del país, su voto vale 1. Y aparte, hubo gente, vecinos nuestros, ciudadanos argentinos, que murieron para que vos vayas a votar ese domingo de septiembre, que tenés de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. No tenés excusa alguna. Donde votás es cercano a tu domicilio. No vas a tardar nada, van a ser solo 2 boletitas. Vos me dirás, ¿para qué voy a votar? Ya estoy repodrido, son todo lo mismo. Quizás pienses eso, pero no participar es la peor de las opciones, porque es lo que quería el viejo sistema oligárquico. Oligarquía significa oligos, unos pocos, es decir, que voten unos poquitos. Y parece que esa profecía que quería la vieja oligarquía se está cumpliendo, porque hoy está votando muy poca gente. Y en general los que no van a votar, esto ha pasado en todas las provincias, son los sectores más vulnerables, que son los sectores que más se tienen que hacer escuchar en una elección. Por lo tanto, necesitamos que vos vayas a votar, ¿sí? Necesitamos que vayas a votar. No importa que estés enojado, vas a tener 8 opciones. Después será tu propia conciencia la que considera cuál es mejor de ellas. Pero la peor de las opciones es no ir a votar, porque ¿sabes qué pasa cuando no vas a votar? La democracia flaquea, la democracia empieza a requebrajarse. Y ya sabemos en la Argentina qué pasa cuando no hay votos, hay votas. Y si no, hay democracias de muy baja intensidad donde perdemos un montón de derechos. Así que ahí Pablo me está diciendo
un aviso familiar, un saludo, un abrazo a la familia Pacelli, que falleció un familiar. Bueno, saludos desde este programa y por parte de Pablo Gasotti, que nos da esta información. Así que cerrando este programa que no por casualidad habla siempre de elecciones en cualquier lugar del mundo, porque consideramos que uno de los grandes bastiones que ha tenido el mundo occidental, y algunos que no son occidentales, hoy te hablé de Japón, por ejemplo, es el nacimiento y el crecimiento de las democracias. A la Argentina le costó muchísimo armar esta pequeña casita precaria que es la democracia. Pensá que durante todo el siglo XX, solo Hipólito Yrigoyen, Juan Domingo Perón y Marcelo T. Alvear fueron los únicos 3 presidentes que duraron en su mandato. Después nadie más duró su mandato porque venían los militares a hacerse cargo de esto, que por supuesto no lo elegían nadie. Seguramente tendrás muchas críticas para hacer a la política, a los políticos, a las instituciones. Pero lo peor es no participar. Así que te esperamos en septiembre, el 9 de septiembre, que van a ser nuestras hermosas elecciones. Y después también votaremos en octubre para diputados nacionales. Y con esto cerramos esto, que es un aporte a la ciudadanía, a la democracia, que se llama Jaque Mate. Nos vemos el lunes.